Está aquí en nuestros estudios, respetando la distancia, como siempre, la titular de ANSES, María Fernanda Raberta. Fernanda, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Es la consigna que ustedes ya saben, dónde nos pueden escribir, de qué manera pueden hacernos llegar a nosotros la consulta, simplemente para que nosotros actuemos de medio, como nunca, tan bien puesta el término medio, y aquí Fernanda lo pueda responder. Antes de empezar a leer y que nos respondas preguntas del público, hay una pregunta que cae de Maduro y una pregunta recurrente en la medida que avanzan las semanas, que es qué es lo que puede suceder con una posible próxima entrega del IFE, ¿no? Del ingreso familiar de emergencia, lo que sería una cuarta entrega. ¿Hay resolución? ¿Hay definición? No, aún no hay definición, se está evaluando. Vos sabés que cada vez que se pagó el IFE fue un decreto nuevo, fue una decisión política nueva en función de ver cómo organizar la asistencia a un grupo muy vulnerable de la sociedad, que son los que no tienen ingresos formales o las trabajadoras de casa particulares o los monotributistas A y B. Por lo tanto, se está evaluando si va a haber un cuarto IFE. Pero a mí lo que me gusta decir es que siempre que se decide un IFE no es una política de continuidad en el tiempo, fue una política de emergencia para acompañar en la pandemia. Así que siempre que se decide es a partir de un diagnóstico nuevo y en función de ver las necesidades, el momento, las características de la pandemia, la circulación del virus. Así que todavía está en estudio si va a haber un cuarto IFE, o sea, si el presidente de la Nación va a tomar por cuarta vez la decisión de instrumentar esa política de asistencia en ingresos. Algunos índices de reactivación ya existen, pero obviamente son insuficientes y hay una masa poblacional que está necesitada de esa asistencia. ¿Puede ir en todo caso acompañada de alguna contraprestación laboral, digamos, que el IFE llegue siempre y cuando haya un trabajo para aquel beneficiario? Sí, a mí me gusta decir un día como hoy donde se presentaron tantas medidas económicas y la verdad a mí me gusta decir que nuestro proyecto político, nuestro gobierno apunta a generar empleo, porque el empleo obviamente organiza la sociedad, organiza la Argentina y el empleo es trabajo y el trabajo es ingreso digno. Por lo tanto, el enorme esfuerzo del presidente de la Nación cuando asumió el 10 de diciembre fue poner a la Argentina en marcha y poner a la Argentina en marcha es generar condiciones desde el Estado con políticas públicas para generar empleo digno. Así que en ese primer objetivo está el esfuerzo del gobierno. Por supuesto, todos y todas sabemos, y sobre todo esta semana que se conocieron los indicadores de pobreza y demás, que hay un sector muy golpeado al que le va a costar más incorporarse al mercado formal de trabajo. Y ahí es donde el Estado tiene que pensar una política pública. Y como vos bien decías, hay por supuesto franjas etarias más golpeadas que otras. Ayer en los índices de pobreza hemos visto cómo entre los 18 y 30 años son los más afectados del año pasado a este, el rango donde más ha crecido la pobreza, más allá de que el número que más duele es el de 56% en niños y adolescentes, ¿no? Sí, que los niños y las niñas están asistidos con políticas públicas de transferencia de ingreso a sus padres, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, salario familiar para los asalariados y por supuesto tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo para acompañar el tema de las cuestiones nutricionales de los chicos y las chicas. Hay una franja que, como vos planteabas, también está muy golpeada, que es la de los mayores de 18, entre 18 y 25, 18 y 30, que por supuesto también, digamos, tienen que ocupar a nuestro gobierno, a nuestro organismo para pensar una prestación. De hecho, hoy existen, digamos, políticas que son muy focalizadas, como es el programa Progresar, que es un incentivo económico con becas para aquellos chicos de 18 a 24 que no tienen ingreso a su grupo familiar, como es el Progresar, pero hay que pensar y discutir nuevamente cómo acompañar a este sector. A mí me gusta decir que en la Argentina hay dos franjas etarias acompañadas por el Estado donde se generan condiciones de vida digna. Uno son los chicos menores de 18 años a partir del salario familiar o de la asignación universal y otros son los mayores de 60 a 65 años que son los jubilados, que si bien cada 6 meses ahora, pero bueno, se discutirá, cada 3 meses ahora se discutirá, se van actualizando esos saberes y por supuesto tenemos la responsabilidad de ir actualizando para que cada vez sean mejores esos haberes que incorporen a la tranquilidad, sí tienen una estabilidad. Digamos, todos los meses tienen sus jubilaciones y sus pensiones, sus beneficios. Esas dos franjas etarias tienen un ingreso que claramente responde a una política pública, un Estado que se ocupa de que estén atendidos. En el medio quedan los de 18 a 60 años, 65, que son un montón de millones de personas en la Argentina, de las cuales, para que tengas una idea, en esa edad hay 28 millones de personas. Por supuesto, no todos son población económicamente activa. Hay quienes deciden estudiar, hay quienes deciden no trabajar
trabajar, Sí. pero sí hay un enorme porcentaje de esa población que busca trabajo y no encuentra. Por eso nuestra enorme responsabilidad es generar una Argentina de la industria, de la fábrica, del trabajo, para que quienes busquen trabajo puedan encontrar ahí su destino y, por supuesto, aquellos que aún en el enorme esfuerzo que hagamos del gobierno con cada una de las medidas económicas no encuentren un trabajo, un empleo, un trabajo digno, bueno, que esté el Estado para asistirlos y acompañarlos. Y en esa franja etaria, los más jóvenes son los que están bajo situación de pobreza más complicados, así que seguramente hay que ir pensando cómo acompañar esa franja etaria. Bueno, no hay definición entonces de IFE 4, pero con lo último quizás nos quedemos con una parte. Vamos ahora sí a las consultas del público. Ustedes nos han las han hecho llegar al 0800 444 1777. Juan, por ejemplo, pregunta sobre su hijo, quiere retomar los estudios, hoy está en una situación económica muy complicada. Quería saber, Juan, si se puede anotar en el plan Progresar y cómo es que se anota. Justamente recién te contaba, el Progresar, si el hijo de Juan tiene más de 18 años y menos de 24 y no terminó la primaria o la secundaria, se puede inscribir en el Progresar a través de la página web de argentina.gov.ar y se puede inscribir en el Progresar. Y si tienen menos de 18 años, obviamente tiene o salario familiar, si Juan es asalariado, es un trabajador activo, o asignación universal, si Juan no tiene relación de dependencia. Justamente la condicionalidad de la asignación universal y lo que le pedimos a los trabajadores en relación de dependencia cuando les pedimos el certificado de alumno regular es justamente que sus hijos y sus hijas vayan a la escuela. Así que si tiene más de 18 años el hijo de Juan y no terminó la primaria y la secundaria, se puede incorporar en el Progresar, y si tiene menos, obviamente tiene derecho a la asignación universal. Muy bien, vamos a una segunda pregunta. En este caso, la que nos consulta es Viviana. Este es el primer año que cobra la UH, la asignación universal por hijo. Quiere saber si tiene que presentar la libreta. ¿Qué le decimos a Viviana? Qué bien que las preguntas vienen en sintonía con lo que veníamos conversando. La verdad es que es muy importante. Hay 2.500.000 titulares de asignación universal. Quiere decir que los chicos y las chicas cuando nacen, sus mamás o sus papás, el 94% de los titulares de asignación universal son mujeres. Entonces podemos decir, sus mamás, aunque hay un puchito de papás, sus mamás reciben una asignación universal por esos chicos y por esas chicas para garantizar el derecho al alimento, el derecho a desarrollarse, a sentirse bien, a sentirse acompañados por el Estado, a ver crecer a sus hijos dignamente. Así que Viviana tuvo un bebé, tiene una asignación universal, quiere presentar la libreta. La libreta es el instrumento para mostrar la condicionalidad. La condicionalidad cuando son chiquititos es el control pediátrico y cuando son más grandes, más de 6 años, es la escuela y el certificado de salud y las vacunas. Pero la verdad es que Viviana recién lo tenés que hacer el año que viene, se hace, tiene a partir del 1 de enero todo el año para presentar la libreta. Solamente te vamos a pedir los controles del pediatra de tu nene o de tu nena y con mucho gusto te vamos a recibir en una UDAI, si sacás un turno, hacerlo por internet si lo deseas, pero recién el año que viene, porque las libretas, como decimos nosotros, se presentan, hoy por hoy presentar la libreta es presentar los certificados, ¿no? Pero esta idea de acercarte a ANSES para demostrar esta condicionalidad, que vos llevás a tus chicos a la escuela, que vos controlás a tus nenes en materia de salud, es muy importante para nosotros, así que gustosamente recibimos en ANSES a cada una de las mamás que llevan estos certificados de escolaridad y de vacuna de los nenes. Bien, respondida. Entonces la pregunta de Viviana para recién pasar... el año que viene. Sí, el año que viene. Que sepa, ya le quedó claro a Viviana. Una tercera consulta. Ana Rosa necesita tramitar la asignación universal por embarazo de su hija, que es menor de edad, y consulta obviamente cómo tiene que hacer. Bien, porque en la anterior no te había contado, porque justamente cuando se presenta la libreta de una asignación universal, se cobran esos 20% que te descontamos todos los meses y cuando vos cumplís con tu condicionalidad, te depositamos ese dinero desde el organismo, desde el Estado. Lo mismo pasa con la asignación por embarazo. La asignación por embarazo se cobra a partir del 3er mes de gestación. Su hija es menor de edad, por lo tanto va a asignar un representante natural. En este caso seguramente es Ana Rosa, que es la mamá
de esta chica que va a ser mamá, que está embarazada, y lo mismo, va a cobrar durante 6 meses la asignación por embarazo, les vamos a retener el 20% de cada uno de estos meses, y cuando nace y presenta el certificado de nacimiento, ahí cobran ese 20%. Es una manera también de acompañar un momento muy importante, porque lo mismo que pasa con la asignación universal, porque cuando arranca el año o cuando en algún momento del año vos querés que tener un dinero extra, digamos, puede ser en el caso del salario familiar con la escolaridad, puede ser en marzo para comprar los útiles escolares, el guardapolvo. En el caso del nacimiento seguramente es para comprar pañales. Es un momento donde necesitas un poquito más de dinero, así que por eso este sistema funciona muy bien. A mí me gusta decir que es el sistema donde uno imagina que los chicos y las chicas de la Argentina, sin importar si sus papás tienen trabajo estable o no, tienen el mismo derecho de sentirse acompañados y de que su familia elija ciertas cosas. Si tiene que comprar un guardapolvo blanco, si tiene que comprar una mochila o si tiene que comprar los pañales que desea para poder acompañar el crecimiento de sus hijos. Está bien. Vamos con una más. Creo que son 5, así que esta es la cuarta. León directamente pregunta, ¿cómo hace para obtener una certificación negativa? Bien, es súper sencillo. La certificación negativa es un certificado que dice que no trabajás en relación de dependencia, que no tenés programas sociales o que no tenés obra social. Te metés en la página de ANSES, obviamente cuando entras te pide algunos datos, completás esos datos y después te imprimís o guardás en el teléfono la certificación negativa. Listo. Consulta respondida, tema de la semana, creo, ¿no? Tema caliente. Anterior. De la otra semana, es cierto. Y vamos a la última pregunta del público. En este caso, quien nos consulta o quien le consulta a María Fernanda Raberta es Lourdes. Necesita que le informen urgente a la empresa proveedora Camusi Gas que tiene otorgada ella la tarifa social. Ya hizo muchísimos reclamos por todas las vías y no le hicieron el descuento. Es interesante lo que plantea. A ver. Sí, está buena la pregunta. Siempre me gusta contestar porque no soy angurrienta, que este programa es un programa compartido. Nosotros cargamos los datos y hacemos la inscripción, pero es un programa compartido porque justamente es la Secretaría de Energía la que instrumenta esta política, la que otorga el derecho. Así que obviamente en la página también de la Secretaría hay un 0800 de energía, que obviamente no me lo acuerdo, pero es fácil de encontrar por internet, y ahí podés hacer el reclamo. Obviamente la inscripción se hace en ANSES, pero quien otorga el derecho es la Secretaría de Energía. Haces el reclamo y rápidamente te incorporan en la tarifa social. Ajá, bueno, mira que preguntar o insistir que tiene la tarifa social y que las empresas lo desconozcan, también habla a veces de las empresas. Fernanda, gracias. Seguiremos la próxima semana. ¿Sí? Bueno. María Fernanda Raberta, titular de ANSES, para responder las preguntas que ustedes semana a semana nos hacen. Chao, volvemos.